Mi hermana decidió arruinar el día más importante de mi vida anunciando que estaba embarazada de mi exnovio justo en medio de mi boda, frente a toda mi familia y amigos. Era en Austin, Texas. Me había casado con el tipo que pensé que era el amor de mi vida. Llevábamos 2 años juntos, nos comprometimos en un viaje a Portland, y organizamos la boda en un rancho que alquilamos en las afueras. Todo había sido planeado con meses de anticipación, detalles por detalle. Y yo había ahorrado cada centavo que pude para no depender de nadie. Fue algo que me prometí. No quería que mi familia usara eso después como excusa para meterse. Y mucho menos mi hermana. Mi hermana y yo siempre tuvimos una relación rara. Ella es 3 años menor. Siempre fue la más querida por todos, y no lo digo con resentimiento, es la verdad. Mis padres siempre la trataron como si fuera de cristal, como si no pudiera equivocarse. Yo era la que tenía que portarse bien, dar el ejemplo. A ella todo se le perdonaba. A veces pensaba que simplemente no nos llevábamos porque éramos distintas, pero con el tiempo empecé a ver que no era solo eso. Ella disfrutaba joderme. Yo salí con mi ex, llamémosle D, por casi 4 años antes de conocer a mi esposo. Lo nuestro terminó feo, él me fue infiel. Me costó levantarme de ahí, pero lo hice. Pasaron casi 2 años entre que terminé con D y conocí al que ahora era mi marido. En ese tiempo, mi hermana se acercó mucho a él. Me decía que solo eran amigos, que lo veía como un hermano. Incluso cuando le dije que no me hacía sentir bien, que me parecía raro, me dijo que estaba exagerando. No todo gira en torno a ti, me tiró una vez. Así que lo dejé pasar. Me sentí paranoica. Pensé que estaba siendo injusta. Corte al día de mi boda. Todo había salido perfecto. El clima, la ceremonia, la cena, los discursos. Estaba en ese momento donde sentís que todo valió la pena. La gente estaba feliz, comiendo, bailando. Mi esposo no me soltaba la mano. Mi madre, incluso, lloró de emoción. Por un momento, pensé que tal vez, solo tal vez, las cosas estaban realmente bien, que ese día iba a quedar como uno de los más felices de mi vida. Y entonces, mi hermana agarró el micrófono. Dijo que tenía algo que anunciar. Que no quería opacar el día, pero que era importante. Yo pensé que iba a decir que se mudaba, que se casaba, no sé. Nada me preparó para lo que soltó. Dijo, estoy embarazada. Y el padre es alguien que muchos acá conocen. Es de... El aire se fue del salón. Hubo un silencio real. Nadie entendía si era una broma. Yo tampoco. Me reí, de hecho. Una risa seca, nerviosa, que me salió sin querer. Pero ella seguía hablando. Y sonreía. Como si hubiera dicho algo bueno. Como si esperara aplausos. Dijo que habían estado juntos hace meses, que se enamoraron, que querían formar una familia, que no lo había contado antes porque no era el momento. Miré a mi madre. Estaba con la boca abierta. Mi padre me miraba pero no decía nada. Mi esposo me apretó la mano, pero ya era tarde. Algo dentro de mí se rompió en ese segundo. Ni siquiera me acuerdo qué hice después. Me acuerdo de pararme. Me acuerdo de caminar hacia la salida. Me acuerdo de que la música se detuvo. Y de escucharla decir, no te enojes, quería compartirlo contigo primero, como si eso fuera consuelo. Salí al estacionamiento y vomité al lado del auto. Y eso fue solo el principio. Después de vomitar, me quedé ahí, con las manos en las rodillas, respirando como si hubiera corrido una maratón. Sentía la cara hirviendo, pero no de calor, de rabia, de humillación, de algo que no sé cómo describir. No sabía si volver a entrar, si subirme al auto y largarme, si meterme en el baño y romper algo. La gente empezó a salir a buscarme. Mi prima fue la primera. Me preguntó si estaba bien. Le dije que no y que no me hablara. Y se fue, por suerte. Mi esposo salió después. No sabía qué hacer. Nunca lo vi así. Quería acercarse pero me notaba en otro planeta. Me dijo, ¿qué quieres hacer? Le dije, no lo sé, pero no puedo quedarme ahí. Volvimos al Airbnb que habíamos alquilado para esa noche. Nos fuimos sin decir nada. Solo un mensaje por grupo para que supieran que no me había desmayado o algo. En el auto nadie habló. Él me miraba de reojo todo el tiempo como si estuviera esperando que yo explotara. Pero no exploté. Me senté en el borde de la cama cuando llegamos, con el vestido todavía puesto, y me quedé ahí. No lloré. No dije nada. Solo me saqué los zapatos y me quedé mirando el piso. Y ahí, en ese silencio, fue cuando todo empezó a caer. ¿Desde cuándo estaban juntos? ¿Desde cuándo me mentían? ¿Mis padres sabían? ¿Mis amigos? ¿Alguien más lo sabía y no me dijo? ¿Fue a propósito? Porque no era una coincidencia. Podía haberlo dicho otro día, otro momento, pero eligió ese. Eligió mi boda. Eligió cagarme el único día que no se trataba de ella. No dormí esa noche. Él, mi esposo, se quedó en el sillón. No porque estuviéramos peleando, sino porque yo le pedí que no hablara más. No podía soportar que alguien me hablara sin que me dieran ganas de gritar. Al día siguiente, tenía 37 mensajes de mi hermana. De todos los colores. Primero,
Perdón, no quise arruinar nada. Después, estás exagerando, no era para tanto. Luego, te estás haciendo la víctima como siempre. Y el último, no podés ignorarme, soy tu hermana, y estoy embarazada. Apagué el teléfono. Ni siquiera respondí. Y después vino la otra bomba. Una amiga me escribió por Instagram, ni siquiera por mensaje directo, fue una historia que subió y me etiquetó sin querer. Un vídeo de mi hermana y de saliendo de un restaurante en San Antonio, hace meses. Ella misma lo había subido en su cuenta privada para el círculo cercano, pero alguien lo grabó. Cuando se lo pregunté, me dijo que pensaba que yo ya sabía, que pensaba que lo había superado, que no entendía por qué me afectaba tanto. Y ahí empecé a conectar todo. No solo lo sabían, lo escondieron, gente que yo consideraba cercana, mi prima, mis amigos de toda la vida, incluso un excompañero del trabajo que me escribió. Ya era hora que se supiera. ¿Que se supiera qué? ¿Que soy una boluda? ¿Que todos se rieron a mis espaldas? La humillación fue doble, no solo por la traición, también por darme cuenta de que había construido toda mi vida encima de algo podrido, que mientras yo pensaba que la familia era complicada pero leal, ellos estaban ahí, con la lengua doblada, comiendo de los dos lados. No volví a mi casa enseguida. Me quedé unos días en un hotel. Mi esposo trató de entenderme. Hizo todo lo posible, pero yo no estaba para entender nada. Estaba para destruir todo. Ni siquiera sabía si seguir con él. Me preguntaba si también sabía y no me dijo. Empecé a revisar mensajes viejos, recuerdos, fotos. Vi una de mi hermana y yo cuando éramos chicas, disfrazadas, sonriendo. Y no sentí nada. Cero. Como si esa nena al lado mío hubiera sido una extraña desde el principio. Y entonces me acordé de algo que me dio vuelta el estómago. Una vez, unos meses antes, mi hermana me pidió que no llevara a mi entonces novio, ahora esposo, a una cena familiar porque de iba a estar y se iba a sentir incómodo. Me pareció raro, pero accedí. Ahora entiendo. Lo hacía para proteger esa porquería de relación. O peor, porque le daba vergüenza que yo lo supiera. Y eso me lleva a otra pregunta que todavía me revienta la cabeza. ¿Qué hizo de cuando supo que se iba a anunciar en mi boda? ¿Estuvo de acuerdo? ¿Lo propuso él? ¿Le importó un carajo? No tengo respuestas. Lo único que sé es que en mi propia boda, en el momento donde todos aplauden y ríen y comen pastel, yo estaba afuera, al lado de un basurero, tratando de respirar mientras mi hermana anunciaba que iba a tener un hijo con el tipo que me destruyó años antes. Y eso no se borra. Volví a casa 3 días después. No porque estuviera mejor, sino porque ya no tenía más excusas para no volver. Había gastado plata de más, estaba sin ropa limpia, y mi esposo me mandó un mensaje que decía: no quiero presionarte, pero te extraño. Quiero que volvamos a hablar. Y lo peor es que él no tenía la culpa de nada. Eso lo sabía. Pero cuando todo explota así, uno empieza a desconfiar hasta de su sombra. Empecé a cuestionarme si alguien era realmente inocente en todo esto. Si él también sabía algo. Si se lo imaginó. Si sospechó y no me dijo nada por miedo. Y por más que no tenía pruebas, no podía dejar de pensar que tal vez, en alguna conversación, alguien le soltó una pista y él eligió mirar para otro lado. Cuando llegué, me recibió con una mezcla de alivio y cuidado. Como si tuviera miedo de decir algo que me hiciera explotar. Nos sentamos en el sillón. Me preguntó si quería hablar. Le dije que no, que solo quería saber si él sabía algo. Me juró que no. Que estaba tan sorprendido como yo. Que no lo podía creer. Que si lo hubiese sabido, me lo habría contado. Le creí. No sé por qué, pero le creí. Y eso me hizo sentir un poco menos sola. Pasamos los días en silencio. No hablábamos del tema. Veíamos películas que no mirábamos. Cocinábamos sin apetito. Cada uno metido en su cabeza. Como si estuviéramos atrapados en el eco de lo que pasó, repitiéndolo una y otra vez. Una noche, me llegó un mensaje de mi madre. No me llamaba hija. Ni un ¿cómo estás? Me escribió: entiendo que estés dolida, pero sigue siendo tu hermana. No deberías hacer esto tan grande. Lo importante es que ella está bien y el bebé también. Lo leí 3 veces. Pensé que me estaba jodiendo. Pero no. Lo decía en serio. Para ella, el problema era que yo me lo estaba tomando muy a pecho. Que tenía que entender que estas cosas pasan. Me hervía la sangre. No solo no me defendieron, sino que ahora querían que hiciera como si no hubiera pasado nada. Les respondí con un solo mensaje: no me escribas más. No fue una pelea. No hubo gritos. Fue simplemente un corte. Algo se apagó. Me sentí huérfana emocionalmente. Como si se cayera un decorado y vieras que atrás no hay nada. Ni casa, ni familia, ni raíces. Nada. Después me enteré de que habían hecho una reunión familiar para hablar del tema sin invitarme. Mi hermana estuvo ahí, por supuesto. Mostró la ecografía. Dijo que estaba emocionada. Que le dolía que su hermana no la acompañara.
Me enteré porque una prima segunda que me banca desde hace años me mandó un mensaje diciéndome, fue una locura. No dijeron una sola palabra sobre lo que te hicieron, solo hablaban del bebé. Y ahí entendí algo, no querían que yo volviera para que las cosas se arreglaran. Querían que volviera para seguir haciendo como si todo estuviera bien. Como si yo tuviera que sonreír con una copa en la mano y decir qué lindo, un sobrino. No. No iba a hacer eso. Empecé a bloquear. Mi madre, bloqueada. Mi padre, bloqueado. Mi hermana ya lo estaba desde el día de la boda. Casi todos los demás, silenciados o fuera de mi vida. Nunca había hecho algo así. Siempre fui la que tragaba, la que mediaba, la que perdonaba porque es familia. Esta vez no. Empezó a circular el rumor de que yo estaba con problemas mentales, que había tenido un brote por estrés, que era inestable. Lo dijo una tía en un grupo familiar. Otra me llamó y me preguntó si necesitaba ayuda. Me estaban gaslighteando a nivel masivo. Hacían parecer que la loca era yo, por enojarme porque mi hermana usó mi boda como escenario para anunciar que estaba embarazada de mi ex. Ahí fue cuando me quebré del todo. Estaba en la cocina, con mi esposo, cortando cebolla, y de repente me largué a llorar como si me hubieran reventado el pecho. No podía parar. Me temblaban las manos. Grité. Tiré el cuchillo. Me senté en el piso. Él se arrodilló al lado mío y me abrazó. Me sostuvo como si yo fuera a desarmarme. Y por primera vez dije en voz alta, siento que no tengo a nadie. Y fue verdad. Sentí que me quedaba él y nadie más. Que el resto se había ido. Que la gente que supuestamente me amaba había elegido mirar para otro lado. Y que mi hermana, esa persona que alguna vez dormía en la misma cama que yo cuando teníamos miedo, ahora era alguien que me odiaba de verdad. Sí. Porque para hacer lo que hizo, tenés que odiar. Y ahí fue cuando tomé una decisión. Iba a contar todo. Sin filtro. Sin cuidar a nadie. Iba a dejar de cubrir a esa gente que no me cubría a mí. Porque si ellos podían tener su versión de los hechos, yo también podía tener la mía. Y al menos la mía iba a ser verdad. Subí una historia a mi cuenta privada, la que tengo con gente de verdad cercana, donde dije sin vuelta. Mi hermana usó mi boda para anunciar que está embarazada de mi ex. Mi familia lo sabía. Yo no. Así que por favor, si están del lado de ellos, bórrenme ahora. No fue una indirecta. No fue una sugerencia. Fue un ultimátum. Me temblaban las manos al subirla, pero lo hice igual. No por coraje, sino porque ya estaba harta. En ese momento ya no me importaba más quién se enojaba o qué iban a pensar. A los 10 minutos empezaron las respuestas. Algunas personas que yo pensaba que iban a defender a mi hermana me escribieron diciéndome que no sabían nada, que no podían creerlo, que estaban de mi lado. Otros, silencio absoluto. Como si no hubieran visto nada. Esos fueron los que más me dolieron, porque no solo sabían, sino que ni siquiera tenían la decencia de dar la cara. Esa misma noche me llamó mi papá. No atendí. Me dejó un mensaje diciendo que estaba decepcionado por cómo estaba manejando las cosas, que esto no era algo para publicar, que era de familia, como si después de todo lo que hicieron, yo todavía tuviera que proteger su imagen. Me mandó también una foto del grupo familiar, de cuando éramos chicos, con un texto que decía, ¿de verdad querés romper todo esto por un enojo? Lo dejé en visto. Pero por dentro, me dolió más de lo que quería admitir. Mi esposo me abrazó cuando lo escuché. Me preguntó si estaba segura de querer hacer todo público. Le dije que no lo estaba, pero que lo necesitaba, que esto me estaba enfermando por dentro. Y entonces me animé a escribir una publicación más larga, sin nombres, sin insultos, sin drama, solo contando exactamente lo que pasó. La publiqué en un grupo cerrado, uno donde la gente suele contar cosas personales, tipo Reddit pero en Facebook. Ahí escribí todo, cómo fue la boda, lo que dijo mi hermana, lo que sentí, cómo reaccionó mi familia, lo de las reuniones sin mí, todo, con cada detalle. Al principio pensé que nadie lo iba a leer, pero en 2 horas tenía más de 300 comentarios, gente diciendo que era una locura, que no entendían cómo podía haber tanto ensañamiento, otros compartiendo historias parecidas, gente que había sido traicionada por su familia. Me sentí acompañada, no menos rota, pero al menos no sola. Lo más fuerte fue leer a una chica que me escribió por privado y me dijo que había vivido algo parecido con su hermano, y que también la familia la había tratado como exagerada, que la habían pintado de loca por no dejarlo pasar. Me dijo que leer mi historia le había dado coraje para cortar con todos. Ahí entendí que esto ya no era solo por mí, que hay mucha gente aguantando cosas similares y callándose, por miedo, por vergüenza, por el peso del es tu familia. Y lo que nadie te dice es que ese peso te aplasta. La publicación explotó más de lo que pensé. Me escribieron hasta personas que no conocía. Pero también se enteraron ellos.
mi hermana, mi madre, todos. Porque aunque los tenía bloqueados, alguien se encargó de reenviárselo todo. Lo supe cuando me llegó un email larguísimo de mi hermana. El asunto era: no puedo creer lo que hiciste. Lo abrí. Leí las primeras líneas y ya me ardía el estómago. Me culpaba de todo. Decía que yo siempre había sido egoísta, que no podía soportar que ella fuera feliz, que el bebé era una bendición y que yo me estaba comportando como una resentida, que si seguía exponiéndola, iba a considerar tomar acciones legales por difamación. Casi me río. No respondí. Al día siguiente, otro correo. Esta vez más corto. Al menos decime si vas a querer conocer a tu sobrino o no. No lo mereces, pero te doy la opción. Lo borré sin leer el resto. Pero esa última frase me quedó dando vueltas. No lo mereces. Como si fuera un premio. Como si después de todo, todavía tuviera que ganarme el derecho a existir en ese nuevo capítulo de su vida que armó pisándome la cabeza. Y esa semana fue un desastre. Mis padres me bloquearon. Mis tíos me dejaron de hablar. Mi cuenta secundaria de Instagram, la que uso para cosas laborales, fue reportada varias veces. Y aunque no perdí el acceso, entendí que estaban intentando borrarme. Literalmente. Como si la solución al problema fuera silenciarme, no hacerse cargo. Pero no lo lograron. Porque por primera vez, sentía que estaba haciendo lo correcto. Que estaba diciendo lo que nadie se atrevía a decir. Que estaba mostrando que sí, uno puede cortar con la familia cuando la familia es la que te rompe. Y entonces, pasó algo que no esperaba. Una amiga de mi hermana, de las pocas que me caía bien, me escribió un mensaje. Larguísimo. Me dijo que tenía algo que contarme. Que no se sentía bien con lo que había pasado. Que necesitaba descargarlo con alguien. Y lo que me dijo me dejó helada. Me escribió desde una cuenta secundaria, como si tuviera miedo de que alguien se enterara. Y la entiendo, porque después de todo lo que pasó, hablar conmigo ya debía ser considerado una traición dentro de ese pequeño club en el que se convirtió mi familia. El mensaje empezaba con un perdón por no decir nada antes. Ya con eso me imaginé que venía algo fuerte, pero no estaba preparada para lo que venía después. Me contó que mi hermana y de habían empezado a verse mucho antes de lo que habían dicho. Que no fue algo reciente ni accidental como lo hicieron parecer. Que estuvieron juntos incluso antes de que yo conociera a mi esposo. O sea, mientras yo todavía salía con D. Sí. Así de sucio. Al parecer, todo comenzó en una reunión familiar donde yo no estuve porque estaba de viaje por trabajo. Fue en casa de mis padres. Mi hermana estaba sola, fue invitado por uno de mis primos. Nunca supe por qué carajo lo seguían invitando a cosas de familia después de haberme cagado. El punto es que esa noche, según esta amiga, hubo onda entre ellos. Y no solo eso, se besaron. Ella me lo contó con detalles. Que esa misma noche mi hermana le escribió diciendo que se sentía culpable, pero que también se sentía viva. Que Conde se sentía vista. Que conmigo él era aburrido. Que yo siempre lo hacía todo complicado. Y que ella, en cambio, lo dejaba ser. No sabía si llorar o vomitar. Después me dijo que no fue solo una vez. Que se siguieron viendo a escondidas. Que mi hermana llegaba a contarle cada encuentro como si fuera parte de una novela. Y que ella nunca dijo nada por miedo. Por lealtad a mi hermana. Porque no quería meterse. Le agradecí por decírmelo ahora. Le dije que no la odiaba, pero que ya era tarde para evitar el daño. Me pidió que no dijera que ella me lo contó. Y no lo hice. No pienso exponerla, aunque me haya fallado como persona. Pero después de leer eso, ya no fue solo dolor. Fue otra cosa. Como si se activara una parte de mí que ya no tenía más espacio para sufrir, entonces solo quería quemarlo todo. Me levanté del sillón, busqué mi vieja caja de fotos, cartas, recuerdos. Todo lo que tenía de mi infancia, de mi adolescencia, de esa relación de mierda que había tenido con D. De las vacaciones familiares, de cumpleaños donde mi hermana aparecía sonriendo como si fuera mi aliada. Todo eso ahora era mentira. No tenía valor. No tenía nada bueno. Era veneno en papel. Quemé todo. Literal. Lo metí en una olla vieja de camping, lo llevé al patio y lo prendí fuego. Me quedé ahí sentada viendo cómo las fotos se doblaban, se ennegrecían, se volvían ceniza. Me sentí vacía, pero de una manera diferente. Como si al menos ahora, ese espacio que antes ocupaba la mierda de los otros, quedara libre para llenarlo con algo mío. Mi esposo salió y no dijo nada. Solo me trajo una botella de agua y se sentó al lado. Miró el fuego conmigo en silencio. Después me dijo, ¿querés seguir acá o querés irte un tiempo? Me quedé pensando. Él se refería a irnos de la ciudad. Tal vez una escapada. Pero yo sentí otra cosa. Que irse podía ser literal. Cortar. Mudarnos. Empezar en otro estado. Alejarnos de todo esto. Empezar sin fantasmas. Sin gente que me viera con lástima o con morbo. Sin parientes que me sonrieran por compromiso.
Esa noche hablamos en serio por primera vez desde todo esto. Me preguntó si yo pensaba que estaba arrastrando este dolor a nuestro matrimonio. Le dije que sí. Porque era verdad. Porque por más que él no tuviera la culpa, cada día que pasaba con este nudo en el pecho me volvía menos capaz de conectar. Me estaba secando por dentro. Le dije que no quería dejarlo. Que lo amaba. Pero que necesitaba aire. Necesitaba salir del mismo lugar donde me habían traicionado, señalado, silenciado. Me abrazó y me dijo, entonces nos vamos. Empezamos a planear. Nada radical al principio. Solo un viaje largo. Al norte de California. Teníamos amigos allá. Gente buena. Tal vez un lugar donde descansar la cabeza. Pero, mientras armábamos ese plan, otra cosa pasó. Me llegó una notificación. Una etiqueta en una foto. Era una publicación en Facebook. De esas que hacen los padres orgullosos. Era mi madre. Subió una imagen del baby shower de mi hermana. Pusieron todo en colores pasteles. Globos, regalos, una torta con el nombre del bebé, sí, ya habían elegido nombre. Y lo peor, había una mesa con un cartel enorme que decía celebramos la familia. Unidos siempre. Unidos siempre. Sentí que se me apagaba algo adentro otra vez. Y ahí lo entendí del todo, para ellos, yo ya no era parte de esa familia. Era más cómodo borrarme y fingir que no existía. Y si ellos me habían borrado, yo también podía hacerlo. Después de ver esa publicación, me senté en el piso de la sala. Literal, en el piso. Ni sillón, ni silla. Sentí que si me subía a algo me iba a caer de nuevo. Así que me quedé ahí, con la espalda contra la pared, el celular en la mano, la foto todavía abierta. Esa imagen de la mesa decorada, mi hermana radiante, mis padres abrazándola, todos sonriendo. Como si nada hubiera pasado. Como si yo nunca hubiera existido. No lloré. Ya no me salían las lágrimas. Era otra cosa. Como una mezcla de rabia, tristeza y una paz rara. Como cuando uno se da cuenta que lo que se rompió no tiene arreglo y por fin lo acepta. Lo único que pensé fue, listo. Hasta acá llegó todo. Ese mismo día borré mis redes sociales personales. No desactivé. No cerré por un tiempo. Las eliminé. Para siempre. No iba a estar más en el mismo espacio virtual que esa gente. No iba a leer indirecta. No iba a dejar que me vigilen. No iba a darles el gusto de tenerme al alcance para ver si seguía llorando. Y después hice algo que jamás creí que haría, puse a la venta el departamento. El que había comprado con tanto esfuerzo. El que pinté y armé con mi esposo. El que estaba en la misma ciudad donde nací, crecí y me rompí. Él me apoyó. Ni siquiera lo dudó. Me dijo que si quería irme, íbamos. Que él no necesitaba más nada que estar conmigo. Que si empezábamos de cero, lo hacíamos juntos. Empezamos a empacar. Sin apuro. Casi como si estuviéramos en piloto automático. Cada caja que llenaba era un poco menos peso en el pecho. Regalé cosas, vendí otras. Tiré más de lo que me hubiera gustado, pero me servía. Me daba cierta sensación de control. Y mientras hacíamos todo eso, las noticias seguían llegando. Porque aunque los tenía bloqueados, algunas personas, esas que todavía no entiendo por qué me siguen escribiendo, me mandaban cosas. Una me dijo que mi madre estaba diciendo que yo me había vuelto loca por celos. Que siempre fui intensa y que no me gustaba ver a los demás felices. Otra me mandó un screenshot de un grupo de WhatsApp donde mi tía decía que yo tenía problemas de fertilidad y que, por eso me molestaba tanto el embarazo de mi hermana. Leer eso me dejó sin aire. No porque no lo esperara, sino porque nunca creí que fueran tan bajos. Usar algo tan personal. Algo que, efectivamente, me dolía. Porque sí, es verdad. Hace años que intento quedar embarazada y no pasa. Y lo llevo como puedo. Con terapia, con paciencia, con frustración acumulada. Y ellos agarraron eso y lo usaron como arma. Ahí fue cuando entendí que esto ya no tenía retorno. Ya no era solo una traición. Era guerra sucia. Y ni siquiera con intención de reconciliación. No querían que yo volviera. Querían justificar haberme echado. Querían dejar claro que la culpa era mía. Así que armé mi última movida antes de irme. Escribí un correo. Uno solo. Dirigido a todos. A mi madre, mi padre, mi hermana, mis tíos, mis primos, todos los que me fallaron. Y no era una carta emocional. No era para llorar ni pedir comprensión. Fue algo seco. Directo. Les dije que los escuché. Que leí todo. Que sé lo que dijeron, lo que pensaron, lo que comentaron a escondida. Que no necesitaba que me lo negaran. Que me quedó claro que no formo parte de esa familia. Y que está bien. Que lo acepto. Pero que no intenten acercarse nunca más. Que no me busquen cuando les falte algo, cuando se sientan mal, cuando quieran reparar. Porque no va a haber más lugar. Que ya no tengo madre, ni padre, ni hermana. Les dije que no les deseo mal, pero que tampoco les deseo nada.
Que sean felices con su show. Que disfruten su nueva narrativa. Pero sin mí. Terminé con una sola línea, no me morí, pero para ustedes ya no existe. Y lo envié. Sin copia oculta. Todos en la misma cadena. Que se vean. Que se lean. Que se enfrenten. Después de eso, mi teléfono no sonó más. Silencio absoluto. Ni una respuesta. Ni un insulto. Nada. Y por raro que suene, fue un alivio. Nos mudamos a finales del mes. Nos fuimos a otro estado. Pequeño, tranquilo, rodeado de árboles. Conseguimos una casa modesta, con jardín. No tenemos muchos muebles, pero respiramos. Mi esposo consiguió trabajo remoto. Yo también. No ganamos lo mismo, pero alcanza. Caminamos todos los días por la mañana. Tomamos café mirando el bosque. Empezamos a pensar en adoptar un perro. Y por primera vez en mucho tiempo, duermo sin despertarme con angustia. Todavía tengo pesadillas, a veces. Me levanto pensando que estoy de nuevo en esa boda. Que la escucho decirlo. Que la gente se ríe. Que estoy parada sin saber a dónde ir. Pero después abro los ojos, miro al lado mío y sé que ya no estoy ahí. Estoy lejos. Estoy viva. Estoy libre. Y eso, al final, es lo único que me quedó. Pasaron unas semanas desde que nos mudamos. No fue mágico. No es que de un día para otro todo se curó. Pero fue diferente. Más tranquilo. Menos ruidoso en la cabeza. Nadie me preguntaba por mi familia. Nadie me miraba con esa cara de ¡ay, lo que te hicieron! Nadie me recordaba a ellos. Y eso, después de todo lo que pasó, ya era bastante. Había días en los que me levantaba sintiéndome bien, y otros en los que el simple sonido de un ringtone me revolvía el estómago. Por más que había bloqueado a todos, tenía esa paranoia de que en cualquier momento me iba a llegar algo. Una carta, un email, un mensaje de algún número nuevo con alguna frase tipo «¿Tu hermana tuvo el bebé? ¿Pensás seguir con esta locura mucho tiempo más?» Pero no llegó nada. Y eso empezó a hacerme pensar que tal vez, por fin, habían entendido que no había marcha atrás. Que no era un berrinche. Que no era un capricho de nena dolida. Que se terminó. Hasta que una noche llegó una notificación del sistema de cámaras del portón de entrada de nuestra nueva casa. Al principio pensé que era un repartidor. Eran las 8 de la tarde, ya oscuro. Pero cuando abrí la app, me congelé. Era sí, el ex, el padre del bebé. El sorete que arruinó todo con su pija y su ego. Estaba parado ahí, frente a la cámara, como si nada. Vestido informal, con las manos en los bolsillos, mirando a todos lados, como si esperara que le abrieran. Me temblaron las manos. Mi esposo me escuchó murmurar no puede ser y vino a ver. Él también se quedó mudo. No toqué nada. Ni interfono, ni micrófono. No lo saludé. No le grité. No hice nada. Solo lo miré. Después de unos segundos, se dio cuenta de que la cámara lo estaba grabando, se acercó y dijo: «Sé que me odias, pero tengo que hablar con vos. No vengo en son de pelea. Solo necesito decirte algunas cosas. Por favor». Después de eso, se quedó ahí como 5 minutos, esperando. Como si creyera que iba a bajar corriendo a abrirle. No lo hice. Mi esposo me miró y me preguntó: «¿Querés que le diga algo yo?» Le dije que no valía la pena. Que no iba a dejar que esa gente volviera a meter un pie en mi vida. Ni una palabra. Ni una explicación. Nada. Se fue. Caminando despacio, mirando hacia atrás 2 veces. Nunca había sentido tanto desprecio por alguien y al mismo tiempo, tanta distancia. Como si ya no fuera real. Como si fuera una escena que estaba viendo desde afuera. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina con una taza de té frío, repasando en la cabeza todos los motivos por los que ese tipo se había ganado mi odio. Cada mentira. Cada excusa. Cada vez que me hizo sentir insuficiente. Y después, cada paso de mi hermana metiéndose entre nosotros como si eso fuera normal. Al día siguiente, me escribió desde un mail. Uno nuevo. El asunto era, perdón por llegar así. En el mensaje decía que había venido solo, sin que mi hermana supiera. Que estaban peleando. Que las cosas no iban bien. Que el bebé ya había nacido pero que la relación era un desastre. Que ella estaba insoportable. Que no lo dejaba ni respirar. Que él a veces pensaba en mí. Te juro que me reí. Literal. Me reí fuerte. Como si me contaran una historia mala en un programa de chismes. El tipo pensó que después de todo eso podía decirme que pensaba en mí y que tal vez podíamos hablar como adultos. No respondí. Ni un punto. Ni un déjame en paz. Nada. Porque ya no tenía nada que decirle. Porque él era parte de una historia que ya no me pertenecía. Era otra vida. Le mostré el mail a mi esposo. Me preguntó si quería que cambiáramos de casa otra vez. Le dije que no. Que ya había huido suficiente. Que ahora me tocaba resistir. Que esta vez no me iba a mover por culpa de nadie.
Ese día, fui al jardín, agarré una silla plegable, me senté al sol con un cuaderno, y empecé a escribir lo que te estoy contando acá. Todo. Desde el principio. Desde el vestido blanco hasta el mail ridículo de por qué necesitaba dejar constancia. Porque necesitaba ver con mis propios ojos todo lo que había pasado para entender que sobreviví. Y mientras escribía, me di cuenta de algo. No necesitaba que ellos me dijeran que se arrepentían. No necesitaba que volvieran con disculpas vacías. Lo único que necesitaba era esto. Poder contar lo que pasó. Sin que nadie lo distorsione. Sin tener que fingir que fue menos grave de lo que fue. Sin callarme por vergüenza. Porque sí, mi hermana me traicionó. Sí, mi familia me dio la espalda. Sí, me sacaron algo que era mío. Pero no me mataron. Estoy acá. Y eso ya es más de lo que esperaban. Pasaron unos meses desde la última vez que supe de cualquiera de ellos. De no volvió a aparecer. No más correos, no más visitas. Imagino que, después de no obtener respuesta, entendió el mensaje. O tal vez mi esposo le metió algo de miedo, no físicamente, pero le dejó claro que si volvía a acercarse, iba a haber consecuencias. No sé los detalles, y tampoco quise preguntar. Solo me quedé con la paz de no volver a ver su cara nunca más. Mi hermana tampoco dio señales. Cero. Ni un mensaje, ni una nota, ni una amenaza, ni un intento de reconciliación. Nada. Me enteré por alguien del pasado, una excompañera del trabajo de mi mamá, que ni siquiera sabía que me seguía en redes, que el bebé nació bien, que la madre está en casa de mis padres, y que al parecer, está viviendo en otra parte, aunque nadie sabe bien dónde. Me da igual. El punto es que, por fin, dejaron de buscarme. No volví a abrir ni una sola red social personal. Vivo desconectada del mundo digital en ese sentido, y fue la mejor decisión que tomé en años. Nadie puede etiquetarme. Nadie puede inventar historias donde yo no tengo voz. Y si alguien quiere saber de mí, va a tener que hacer lo que nadie de esa familia quiso hacer. Hablar conmigo directamente y con la verdad por delante. Spoiler, nadie lo hace. Ahora paso los días de otra forma. Tranquilos. Sin dramatismo. Me levanto con el sol, saco a mi perro a caminar, tomo café sin tener el celular a un palmo de distancia. Trabajo desde casa. Hago cosas simples. Plantas, libros, series, silencio. Y en medio de esa rutina, una tarde cualquiera, entendí algo que todavía me cuesta procesar. No extraño a mi familia. No hay vacío. No hay nostalgia. No hay ganas de volver. Y eso es fuerte. Porque toda la vida te dicen que la familia es todo. Que por más que se equivoquen, uno tiene que estar. Que hay que perdonar. Que no se corta con la sangre. Pero sí se puede. Yo lo hice. Y no me morí. Estoy mejor. No es fácil. No estoy diciendo que es un cuento de hadas. Me cuesta confiar. Me cuesta abrirme a nuevas personas. Me cuesta imaginarme una vida con hijos sin pensar en si voy a repetir los errores que vi toda la vida. Pero al menos ahora tengo claridad. Y eso no lo cambio por nada. Hay días donde todavía me acuerdo de la boda. Del vestido, del olor a pasto recién cortado, de la luz del atardecer que parecía sacada de una película. Me acuerdo de cómo me sentía en esos primeros minutos. De cómo creí, por un ratito, que todo estaba bien. Y después me acuerdo de ella. Tomando el micrófono. Sonriendo. Y me da bronca, sí. Pero también me da lástima. Porque alguien que necesita arruinar la vida de otro para sentirse protagonista, está vacío por dentro. A veces pienso en el bebé. En qué tipo de madre va a ser ella. En qué le va a contar sobre todo esto. En si alguna vez le va a decir, tenés una tía que ya no está en nuestras vidas porque me mandé una cagada tan grande que no tuvo vuelta atrás. Dudo que lo diga así. Seguro le va a vender otra versión. Una donde ella es la víctima. Donde yo soy una loca, celosa, resentida. Está bien. Que haga su película. Yo tengo la mía. Y en la mía, ella fue el villano. Pero yo me fui antes de que el final me matara. Mi esposo y yo seguimos juntos. Más fuertes. Más tranquilos. Más reales. Hablamos más, reímos más. Planeamos viajar. A veces nos sentamos con vino, recordamos lo que pasó y lo hablamos como si fuera un mal sueño. Y en el fondo, seguimos adelante. No sé si alguna vez voy a sanar del todo. No sé si alguna vez voy a tener ganas de formar una nueva familia elegida. No sé si voy a ser mamá. No sé si quiero. Pero sí sé que lo que hice fue lo correcto.